Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Recibe este saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacra ese botón de suscribirte y dale esa campana. Para que esté claro. Tú lo aves. Para que de esa manera recibas todas las notificaciones y estés alertado cada vez que emitimos un nuevo podcast. Yo aquí veo a todo el mundo y este es el intro. Y obviamente la mancuerna mía, mi hermano, el Big Wasical, se fue por otro lado. Se fue, no lo voy a dejar hablar todavía. Está allá atrás, detrás de cortina, está loco por arrancar. Se fue por otro lado, obviamente, a establecer y hablar de rap dominicano. Le cuestionaron varias cosas. Total, al final del día vino a hacer lo mismo que hizo aquí, que hizo su top 5 de los Minas y ya, este es el mío. Y ustedes saben. En fin, y yo aquí, como no tengo, obviamente, le doy crédito y honor a quien honor merece. Se fue a Eco Urbano, un programa que es muy bueno, sobre todo el moderador, creo que se llama El Cuá. Mis respetos a él, tipo que conoce muchísimo y sobre todo es muy elocuente, bastante claro, por lo menos en cuanto al podcast que realiza, lo que hace, en cuanto a la historia del rap dominicano, muy lúcido, muy claro, mucho contenido y el tipo es directo, va al grano. Pero con nosotros, nada más y nada menos que el protagonista, y vamos a discutir un poco sobre ese podcast y algo que se dijo ahí que es bien interesante. Señores, el Big Wasical. ¿Qué tú dices, Low Q? Dime a ver, compadre. De Lomina para el mundo. Big Wasical. El lominero. Me traje, porque tengo hambre, me traje hasta Dale. la calle. A ver, quiero ver esto, que me explique más o menos la dinámica con la que te llevaron allí. el entrampamiento. Yo voy a dar mi contribución y sobre todo traigo este contenido porque voy a hacer un reportaje. Voy a hacer el primer reportaje en serie, como se tienen que hacer las cosas para que aprendan todos estos pendejos que están haciendo podcast. Ahí. Lo Fuego. que es un reportaje en serie de la industria discográfica. Ok. Ellos independientes, multinacionales, permisología, mitos, realidad, ficción, verdad. Eso empieza la semana que viene y tengo grandes nombres que vienen, obviamente, a apoyar este contenido. Excelente iniciativa. Iniciativa excelente de tu parte. Explícame cómo, obviamente, esta gente son de los Minas, esta gente son favorecidos de los Minas. Allá había uno que era el cheerleader diablo, brother, lo tenía hasta aquí. El sujeto, hermano, a veces uno se vive el personaje, pero no sea tan atosigador, diablo, bárbaro. ¿Qué te digo? Mira, lo primero es que la gente de Eco Urbano son mis amigos y hermanos. Son una plataforma a la cual yo respeto mucho y le tengo bastante aprecio, desde su CEO, que es el antillano, mi amigo, el hermano de Máximo Legítimo, que es el propietario de esa plataforma, y todos los que componen la plataforma Eco Urbano, que tenemos ya bastante tiempo conociéndonos. El Máximo Legítimo, que era integrante del grupo El Proyecto Family, junto con los otros integrantes que ya conocemos, Lápiz, Sujeto y demás familiares, el máster, conformado por el máster, y el CUA, que el CUA y yo tenemos una amistad también y coincidimos en dos cosas, en dos pasiones, en el rap y, bueno, en tres, en el rap, en la comunicación y también en los videojuegos. El cual yo siempre iba a jugar al club de videojuegos que él tenía. Y siempre hemos tenido una cercanía. Ya los demás que intervienen ahí, la vaina urbana,
nos conocemos de tiempo y eso, pero y el otro muchachón que estaba ahí también está en la escena del rap y en la escena urbana, pero más para acá. Ellos me invitan, hace tiempo que me tenían una invitación abierta, la gente de Urbana. Sin embargo, no coincidíamos porque cuando ellos me decían, entonces yo estaba, me chocaba con otra actividad. Y ayer fue el día que yo dije, bueno, déjame, porque no, vamos a darle, a pesar de que tenía bastantes cosas, una agenda un poquito apretada, saqué el tiempo y fui a darle la entrevista. Sin embargo, no sabía, desconocía totalmente el origen y el tema que se iba a tratar en la entrevista. De hecho, parte de las cosas que íbamos a tratar era cosas mías particulares y sobre los eventos que hemos estado haciendo, como es los hip hop tributo. Pero surge este tema que está caliente y que, ¿por qué no tratarlo? Yo soy un tipo abierto, yo puedo tratar cualquier tema, porque sé que lo voy a tratar con respeto y con la verdad. Y cuando tú dices la verdad, yo creo que tú ni respetas a nadie. O cuando aclaras ciertas cosas, yo creo que a mí si algo yo digo aquí que está fuera de contexto o fuera de lo que es el marco de la verdad, tiene todo el mundo la libertad de corregirme o de aclararme o de nutrirme. Porque si es algo que desconozco, que es muy raro, porque a mí no me gusta hablar de lo que desconozco, si te das cuenta cuando no conozco de algo, siempre lo dejo saber, porque si tú desconoces de algo y no buscan la manera de abrir la brecha, de que te lo aclaren o que te lo expliquen, entonces no aprendes. Claro. En ese contexto es que se da la entrevista con los hermanos de Eco Urbano. Ahí está. Entonces, sí. Vamos a ver la parte que a mí me pareció bastante interesante, que es relacionada a un deal que tengo entendido, tú tuviste de modo grupal, con una agrupación. Sí, claro que sí. Háblame, ¿cómo llegas al deal? Y sobre todo, lo más importante, ¿cómo era el deal? Antes de pasar a la o quieres que pase primero a la entrevista para que más o menos veas. Como tú quieras. Pero Ya, vamos allá. vamos a verlo primero. No eran de nada los tigres de antes. No, porque cuando él se refiere a eso, entre el tablero y el ajedrez, lo que lo diferencia es las estrategias con las que se juega. Sí. El tablero es más práctico. Sí. El ajedrez es más estratégico. Sí. Y ahí yo se la doy porque en el sentido de que quién, óyeme, el break que tenía Lápiz, que tuvo Lápiz por ejemplo, con Top Dollar, hubieron un par de gente que lo tuvieron antes, incluyéndome a mí. No con Top Dollar, sino con inversionistas. ¿Por qué no lo aceptaste? No, porque habíamos no confiaste. Espérate, habíamos personas que no corríamos con cierta vaina, que tal vez él sí estaba de acuerdo. O sea, ustedes no tenían interés monetario. Okay. Esa parte es bien esencial, bien fundamental. Háblame, ¿cómo llega Big Wasical o el grupo? Obviamente, número uno, al ojo y al interés de, obviamente, no sé, un sello, un inversionista. Explícame un poco. Mira, te explico. Yo en ese entonces tenía un grupo, formaba parte de un grupo llamado Escuadra Neutral. Escuadra Neutral lo conformábamos en sus inicios. Escuadra Neutral es un grupo que, para los que no lo saben, vamos a ir cronológicamente, lo formamos, hubieron varias personas que formaron parte del grupo. Originalmente Escuadra Neutral lo formamos Frain Tomás, luego estaba McLeod, Isaac Terrero, que con quien hago el contenido de qué hay detrás.
forma parte una fémina llamada Bungie, que fue la primera integrante femenina del grupo. Y participan también en el grupo, participó Lord Jaques dentro de Escuadra Neutral. Lord Jaques. Sí, Lord Jaques era parte de Escuadra Neutral. Y luego Lord Jaques sale del grupo porque se dedica a otras cosas. Bungie se va de viaje y nos quedamos en el grupo. Frank Tomás, McLeod, y a la falta de Bungie, que ya teníamos, es un álbum, empezamos a trabajar un álbum, que lo trabajó Stack, de la mano de un colaborador de nosotros, Aníbal Batista, que yo te puedo decir que fue la primera persona que creyó y invirtió de lo poco que tenía, de los pocos recursos que tenía, nos colaboró con muchas cosas. En ese entonces, para el chamaquito que teníamos el deseo de hacer cosas, y también nos unía un trabajo social que hacíamos, que ahí yo expreso que somos de los primeros grupos que abrazamos lo que es el tema, el rap con temas de corte social. Ok. Y en una de esas andanzas, y cuando estábamos presentándonos, porque nosotros participamos de un concurso que se hizo, un concurso nacional de canciones. Ese concurso, antes, y perdona que te interrumpa, porque creo que te oí mencionarlo o ir por ahí. Ok. ¿Fue patrocinado por alguna ONG? Mira, ese concurso surge porque nosotros, como estamos haciendo temas de corte social, y se hizo un concurso nacional de canciones alegórico al VIH-Sida y todo lo que tiene que ver con temas relacionados a esa parte. Okay. Y quien lo organiza es la Secretaría en ese entonces de la Juventud, hoy Ministerio de la Juventud, con el afiliamiento y patrocinio de agencias internacionales que invertían en proyectos sociales acá en el país. Nosotros éramos la parte que representábamos, éramos de parte de los grupos que representábamos Pro Familia, una ONG a la cual yo servía trabajo de manera voluntariada. Y nosotros empiezan a llamarnos para muchos programas y eso, y en uno de esos, un programa que sonó mucho aquí, En Acción con Manuel Hierme, y en uno de esas visitas a programas, recuerdo que en el canal 33, Super Canal, nosotros entonces nos topamos con el señor John Márquez, que tenía una fundación llamada Cruzada por América, Siempre Unida, y también venía con el tema del sello Big John Productions, que en ese entonces él estaba promoviendo, era cuando el tema de las Torres Gemelas. Okay. Él estaba promoviendo. Eso fue para el 2011. Entonces. Exactamente. No, para el 2001. 2001 fue el 11 de septiembre del 2001. Exacto. Y entonces por ahí después se estaba haciendo campaña de concientización. Y él estaba en ese entonces trabajando con un artista tropical que era Michelle. Posterior a eso, nosotros solamente nos presentamos y ese señor nos regala su tarjeta. Vio el grupo y le gustó la interpretación y la cosa. Y en lo adelante, nosotros buscamos un acercamiento con él. Creo que fue Terrero, Isaac, que se comunicó en lo adelante. No recuerdo si fue Terrero o Frank Tomás. El caso es que tenemos un acercamiento con el caballero y él le encanta el proyecto, pero nosotros nos enteramos que también él estuvo trabajando de la mano con NCD, Etiqueta Negra. Ajá.
Y en ese momento que tenemos ese acercamiento, él está trabajando con MCD Etiqueta Negra también. Nos enteramos que él tuvo que ver con parte de la colaboración de un álbum que hizo MCD junto con Stack, llamado Servicio al Cliente, y varias cosas estaban haciendo juntos. Entonces, nosotros entramos en acuerdo, aún sin firmar nada, entramos en acuerdo con él y él empieza a apadrinar el proyecto Escuadra Neutral y entramos en el asunto de hacer actividades, hacerlo las cosas de la mano también con la fundación. Él nos invertía en cosas básicas como decir vestuario, la comodidad para nosotros participar en eventos, tener el costumes para nosotros aparecer en televisión. Éramos chamaquitos todito. Hasta ahí. Ajá. ¿Ya había algún acercamiento de firma o ya habían firmado ustedes algún acuerdo cuando ya tienen alguien invirtiendo en el grupo? Ahí es que te voy. Nosotros no llegamos a firmar porque hubieron unos desacuerdos, porque nosotros ya veníamos con un álbum nosotros fuimos a él con un álbum ya hecho. Ya tenían el proyecto terminado. Ya teníamos el proyecto terminado. Solamente al álbum se le incorporó en ese entonces un tema que coincidía con el fallecimiento de Celia Cruz. Y nosotros hicimos un homenaje, una fusión de rap con salsa. Inmediatamente, que creo que fue el primer homenaje en rap que se hizo a Celia. Y la gente, y eso lo tomó le dio un impulso al proyecto. Y como él era de Miami y muestra eso para allá, entonces hay ya gente interesado en el proyecto. ¿Entiendes? Okay. Y él entonces... Gente ligada a la comunidad cubana. Exactamente. Tengo entendido, ahí teníamos en pauta hacer Calle 8, cuando él ve ya que la gente le agrada el proyecto y el grupo como tal, entonces él viene y nos dice, hay que hacer un contrato, porque para él podernos sacar para afuera y hacer cualquier negocio, ya hay que hacer un contrato. Tiene que amarrarlos. Exacto. Si no, pero eso es como tirarte a un estante de cocodrilo sin una jaula. Exactamente. Si sabe que se los van a llevar por pero entonces estamos hablando de que te estoy hablando del 2004, 2003, 2002, 2003 por ahí. Y estamos nosotros, cuando vamos a hacer, él nos plantea eso, nosotros entonces decimos, bueno, vamos a chequear con nuestro abogado. Y ahí entra, que se crea una fricción, se crea como una incomodidad, porque en ese entonces nuestro amigo John era un poquito efervescente. Era de estas personas que hablaban con mucho carácter y con mucha gestualización. Luego yo entendí que los cubanos son así, que hablan son muy gesticulizan demasiado. Y articulizan mucho. Exacto, articulizan mucho. Entonces hubieron algunas fricciones entre varios miembros del grupo y el manejador, el empresario. Tuvimos varias cositas, lo cual trajo como consecuencia, nosotros éramos un poco intolerantes. Estábamos todos, por eso dije, estábamos todos improvisando, porque él no estaba trabajando, él no había trabajado con raperos. Sin embargo, le gustaba mucho el rap. Se estaban hablando de temas en ese entonces, se estaban hablando de temas con Pitbull, con Don Dinero, con varias gente que estaban en la escena ya un poco más adelantado que nosotros. Pero como surge esa fricción y además que nos estaban pidiendo grabar más canciones y hacer otro álbum, nosotros entendíamos que si hay un álbum hecho y que se está negociando para afuera, pues nosotros tenemos que primero ver qué es lo que pasa con eso. Para entonces embarcar. Físicamente ese disco, porque para ahí lo sí, que había físicamente
producción. Sí. Nosotros lanzamos el álbum físicamente, un CD completo que tenía 16 tracks. Bueno, está en YouTube. Puedes Ok, buscarlo. Notas ¿quién- diferentes. Escuadra quién- Neutral, notas diferentes. ¿Y quién tiene los derechos de ese disco? Ahí es que está el detalle. Nosotros hicimos todo eso. Todo, las canciones eran todas composiciones de nosotros. Tenemos nuestra patente y todo eso. Y entonces en donde entramos en una fricción legal porque nosotros no habíamos visto beneficio del álbum. Nosotros entendíamos porque no se nos había dicho. Hasta el sol de hoy no han visto beneficio No, de nosotros no hemos visto un peso de eso. Y nosotros, no, y no teníamos claro, luego vimos que no había claridad de que se había recaudado nada. Porque, vuelvo y te repito, en ese entonces la inexperiencia tanto de nosotros como de quien nos estaba manejando, estábamos improvisando. No éramos que estábamos con un sello artístico. Entonces, cuando yo digo en la entrevista ahí de que tal vez Lápiz cuando entró con $2 estaba dispuesto a cosas que nosotros no, me refiero, porque muchas cosas, o sea, que se malinterpretan cuando no se desarrollan bien, me refiero a que Lápiz siempre en ese entonces era un tipo un poco más pasivo. O sea, es lo que él dice, él era un tipo que en su momento era más permisivo con ciertas cosas. Tal vez yo no era, yo era un tipo muchísimo más cerrado. A mí como que no, a mí había que escucharme poco para aprender. ¿Tú me entiendes? Okay. Y como se dieron esas fricciones y dentro de todo negocio hay a veces desaveniencia, nosotros decidimos romper el proyecto, dividir el proyecto y, o sea, abandonar el proyecto con él y seguir nosotros solos. ¿Entiendes? Nos fuimos a ver hasta una liti porque se intervinieron unos abogados. ¿Sabes cómo es la cosa? Cosa que no quedó, como dice la salsa, todo quedó en nada. Simplemente nos distanciamos y el proyecto luego entró en un letargo, luego se... Esta producción es reciente. O sea, esta La producción subimos es reciente. recientemente a las plataformas, porque no estaba en ningún lado. El álbum no estaba en ningún lado. Estamos hablando de que en el 2003 no había plataformas, no estaba YouTube ni estaban todas las plataformas digitales con las que estamos. Eso estaba en un limbo. Si el disco a nivel físico se había editado físicamente. Sí. ¿Qué había pasado con el disco? O sea, el disco pertenecía a ustedes, se lo llevó a aquel, lo vendieron por allá. Yo creía, no, pero si ustedes ese fue el problema que trajo como consecuencia la ruptura, que nosotros no sabíamos qué había pasado con el disco. Y ya de ahí para acá veníamos, nos estaban pidiendo más grabaciones, pero nosotros no sabíamos. ¿Comprende? Claro, todas las canciones que están ahí y todo el álbum y todo está registrado a nombre de nosotros, del grupo, de los integrantes del grupo, notas diferentes. Y ese álbum nosotros ahora lo subimos porque Stack nos dice, mira, vamos a subir el álbum Escuadra Neutral a las plataformas mediante etiqueta media y le hacemos el tema aplicándola para complementarlo y subirlo. ¿Me entiendes? Que ese tema no estaba en el álbum. Entonces, es por ahí que viene el asunto. ¿Tú me entiendes? Por eso es que yo digo que ya teníamos, en ese entonces, nosotros teníamos la ventaja de que muchos grupos no gozaban de andar bien montados, de que si la inversión de los vestuarios, de la cuestión, de las prendas, de estar un poco más cómodo a la hora de presentarse. No era que teníamos que estábamos bollando en dinero, ni que nos dieron tampoco ningún adelanto, ni nada de eso. ¿Tú me entiendes? Sí, no daban para los chicles, como dicen por ahí. Por eso es que digo que nosotros tuvimos ese break antes de que explotara Lápiz. Pero había mucha gente que también tenían break así. Por ejemplo, yo recuerdo que posterior a nosotros también, y antes de explotar el Lápiz, habían varios grupos y dúos
que tenían gente que estaban ayudándolo en inversión. ¿Me entiendes? Que Por ahí que viene. ya para ir cerrando. Sí. Porque como dije, esto va a ser un reportaje. Este es el pie de un reportaje que yo voy a hacer, una serie investigativa que vamos a hacer aquí, y de entrevistas y charlas con personas de los medios. O sea, cuando me refiero a los medios es a la industria discográfica. Ok. ¿Qué aprendiste de esta lección? De esa lección, bueno, de esa lección yo aprendí porque, como te cuento, éramos muy todavía inmaduros. Era la primera vez que nos topábamos Ingenuos. con tamaño proyecto. Yo aprendí mucho de que no siempre se puede esperar más de lo que se tiene a la mano. Aprendí que a veces hay que tener paciencia, hay que dejarse, si es posible, tumbar en la primera vuelta. Hay que sacrificar cosas, hay que sacrificar muchas cosas para luego poder uno entonces ir por lo que a uno le pertenece. También aprendí en ese momento que no se puede confiar tanto, porque recuerdo que en ese entonces el abogado que nos estaba llevando el caso se transó a espaldas de nosotros, según tenemos entendido. No hay un dato específico, pero O sea, que ustedes llegaron a llevar este caso por lo menos a tribunal. Nosotros tuvimos una liti, claro que sí, nosotros estuvimos demandando por derecho autoral. Y a mí me pareció bastante extraño de Y eso que fue porque ustedes entendían de que el disco de ustedes se estaba tocando en otro lado, se estaban haciendo cosas en no, otro lado. el disco salió y se supuestamente había una preventa y salió y se lanzó a Estados Unidos. Supuestamente, Okay. porque hasta el sol de hoy no tenemos esa certeza. Y yo tengo una muy buena relación con ese empresario que tenía el proyecto de nosotros. Actualmente hablamos siempre, nos comunicamos, hemos hablado de todo eso y entendimos que en ese momento teníamos mucha inmadurez de ambas partes. Él luego de eso tuvo una baja considerable porque hubieron negocios que a él no se le dieron de la mejor manera. Él tuvo que irse para Miami y dejar de lado muchísimas cosas que tenía aquí. Y nosotros por igual también tuvimos mucha situación. En eso coincidió, en ese proceso también coincidió la muerte de mi papá. Y yo en ese momento me quité de todo. Yo solté música, entré en un estado que yo no quería mucho bromar con nada de eso, hasta luego de varios años, que es cuando me incorporo de nuevo a lo musical. Y es cuando entro entonces a lo que es el Relevo Records. Okay. ¿Entiendes? Pero yo aprendí de eso mucho, porque en la música, cuando hay inexperiencia, la gente, por ejemplo, creen que la disquera, que los inversionistas, que los empresarios es como algo que te va a caer maná del cielo. A veces cree que todo está resuelto. Hay gente que están atrás de una firma creyendo que todo se le va a resolver con eso y que no van a tener que hacer más nada. Sin embargo, hay una parte, hay una cuota de responsabilidad grandísima cuando ya tú tienes una firma que tú tienes que completarla. ¿Usted me entiende? Pero claro, posterior a eso también tuvimos otras eventualidades, porque yo tuve un acuerdo discográfico también posteriormente. Ok. ¿Entiendes? Cuando teníamos que lograste salir de
que tampoco está. Eso también fue otra vuelta, porque otro acuerdo en el cual no hubo adelanto, todo lo que aquí había una situación, y es que las diqueras y los empresarios aquí exigen mucho y quieren formar parte de lo que el producto genera una vez explota y se hace exitoso, pero no siempre están en la disposición de dar adelantos ni de invertir en los proyectos. Eso es la realidad. O sea, que todo el mundo se quiere sumar, pero no le suma. Exactamente. Eso sucede. Hoy día, ya como las plataformas digitales y todo lo que ha venido creciendo la industria, y el que los artistas se han hecho dueños de su propia carrera y funcionan perfectamente de manera independiente, hay un poquito, se ha respirado un poco de eso, pero tú sabes que antes la diquera le daban en la mamacita a Por los eso proyectos musicales. por eso se quedaban con los máster. Sí, Porque ellos sí, iban a invertir, pero ellos iban a recuperar. exactamente. Pero una O sea, cosa es invertir, pero te estoy hablando de que hay diqueras que no invierten, no, que yo lo sé. simplemente hacen acuerdos contigo para que Sí. tú entonces salgas a buscar un inversionista para que Eso es- haga las eso es inversiones ridículo. del trabajo que vamos a repartir ganancia con él, con ellos. Parte de lo que voy de ese reportaje especial que vamos a empezar a hacer aquí, que tiene varias partes, vamos a hablar de eso. El que le venga a usted arrancando adelante con ese cuento de que yo me voy a sumar al proyecto y yo voy a trabajar el proyecto, pero usted Y yo tiene te que voy a buscar brindar mi estructura. Sí, pero tú tienes que buscarte a alguien que invierta, salga corriendo, húyale, tírele un balde de agua fría. Eso no es así. Esta Exacto. industria no se rige así. Así que el que me esté viendo en República Dominicana, que sea un pseudo llamado promotor, manejador, lo que usted quiera, y ese es su modus operandi, mi hermano, usted tiene un esquema de fraude encima. Suelte eso en banda. Como dicen Usted usted es está, un puerco. sí, eso. Nada, Wasical, vamos a seguir hablando de esto a lo largo de lo que es entonces ese reportaje especial que vamos ya a empezar a hacer la semana que viene. Así que ustedes bien pendientes sobre todas las cosas. Dejen su comentario ahí abajo, regálenos su like, compartan este contenido, pero como siempre les digo y sobre todas las cosas, Sacra ese botón. y nos vemos la semana que viene. Así que buen fin de semana a todos. Dios los bendiga. Se me cuidan.